Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió una licencia de 6 meses para esquivar la Constitución y aspirar a la reelección. En su lugar, dejará encargada a su secretaria. Y murió el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger a los 100 años de edad. Una figura que despertó la admiración de algunos por sus logros como el establecimiento de relaciones con China, pero también críticas por su responsabilidad en los golpes de Estado en América Latina. Y vamos a ir a Argentina para conocer un programa para las personas privadas de la libertad, en el que trabajan para construir las cunas que forman parte de un kit que entrega el gobierno a los recién nacidos con el objetivo de reducir los factores de mortalidad infantil. Un programa que podría estar en riesgo con la llegada del nuevo gobierno. Y vamos de inmediato a El Salvador para nuestra historia principal. El presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea una licencia de 6 meses para aspirar a la reelección. El legislativo, como era de esperarse, aprobó el permiso. De esta manera, Bukele esquiva a la Constitución, que establece que no puede aspirar a ser reelecto quien haya gobernado los 6 meses anteriores a que empiece el nuevo periodo presidencial. Será Claudia Juana Rodríguez de Guevara, su secretaria privada, quien gobernará. Así lo anunciaba Bukele. No sé si algunos pensarán de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado, entonces vamos a poder hacer esto o lo otro. Y va a ser al revés, en el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras. Esta es la última reunión que tienen conmigo como presidente en funciones. Espero que hagan un mejor trabajo que el que han estado haciendo en todo ese tiempo. Y espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos de nuevo para el próximo gobierno, de acuerdo a su labor, a su trabajo. En la licencia se une su vicepresidente Félix Ulloa y terminará el 31 de mayo de 2024, cuando finalizaba el mandato presidencial. Las elecciones presidenciales son el 4 de febrero de 2024, en 2 meses. Bukele controla el Parlamento, que nombró a los magistrados de la Corte Suprema, con lo que prácticamente acumula todo el poder en el país centroamericano. La oposición considera el hecho como un golpe de Estado, pero el mandatario goza de mucha popularidad por su lucha contra las pandillas, que ha reducido además los índices de criminalidad. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos han corroborado violaciones y que muchos de los detenidos bajo el argumento de ser pandilleros no lo son en realidad. Adicionalmente, Estados Unidos denunció que el gobierno salvadoreño negoció con las pandillas para obtener resultados. Cambiamos de tema y nos vamos a Estados Unidos. A los 100 años falleció el exsecretario de Estado Henry Kissinger, considerado por la Radio Pública Nacional como uno de los responsables de la política internacional más importantes del siglo XX. Durante su tiempo como jefe de la diplomacia de la Unión Americana, ganó un Premio Nobel de Paz, llevó a su país a retomar relaciones con China e impulsó la paz entre Egipto e Israel. No obstante, el historiador de la Universidad de Yale, Greg Grandin, estimó que sus decisiones causaron la muerte de entre 3 a 4 millones de personas y dejaron millones de violaciones a los derechos humanos más en decenas de países como Camboya, Laos, Vietnam, y en América Latina fue prácticamente responsable de los golpes de Estado militares en Chile, Argentina y Uruguay. En Estados Unidos, su figura también genera divisiones. El presidente Joe Biden manifestó sus condolencias a quienes lo amaban y afirmó que reconocía su trayectoria a pesar de sus diferencias. Y en junio, cuando Kissinger cumplió 100 años, el actual secretario de Estado, Antony Blinken, recibió críticas por asistir a la fiesta. En el siguiente informe de Andrés Doncel repasamos su vida. Pese a ser uno de los grandes protagonistas de la política internacional en el siglo XX y el arquitecto de la diplomacia estadounidense, los primeros años de Henry Kissinger no están ligados al país norteamericano. Heinz Alfred Kissinger nació en Baviera,
Alemania en 1923, solo 10 años antes de que el nazismo llegara al poder. El ascenso de Hitler obligó a su familia, de origen judío, a huir en 1938, solo un año antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 60, las conexiones políticas los llevaron a formar parte del Partido Republicano y a comenzar a ascender en la escena nacional. Ocupó algunos cargos en el Consejo de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado, pero su oportunidad más grande llegaría de la mano de Richard Nixon. En 1969, Kissinger fue nombrado asesor de seguridad nacional, un cargo más que complejo en plena guerra de Vietnam y la Guerra Fría. En 1973, tras la reelección de Nixon, Kissinger se convirtió en secretario de Estado, el líder de la diplomacia estadounidense. Durante su cargo impulsó la política de distensión con la Unión Soviética y ayudó a poner los primeros ladrillos de la paz entre Israel y Egipto. Tras sus esfuerzos por finalizar la guerra de Vietnam, Kissinger recibió un controvertido Nobel de Paz en 1973. El gran logro de Kissinger fue acercar a Beijing y Washington, después del cisma sino-soviético de los años 60, una iniciativa que dio resultado en 1971 cuando el Consejo de Seguridad de la ONU reconoció a la República Popular de China como el único representante legítimo ante las Naciones Unidas, en detrimento de Taiwán. Como resultado, esta histórica visita de Nixon a Beijing. Tras una década de acercamientos, en 1979 Estados Unidos y China normalizaron relaciones. En mayo de 2023, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos desclasificó una serie de documentos en los que se evidenciaba el papel de Kissinger en los golpes y dictaduras del Cono Sur y otras partes de Latinoamérica. Está acusado de planificar el asesinato de una gran cantidad de militantes de izquierda en Chile y posteriormente en Argentina y Uruguay, así como de promover y respaldar a las propias dictaduras del Cono Sur. Tras su retiro de la política, la vida de Kissinger estuvo ligada a un rol como escritor, conferencista y asesor internacional. Incluso unos días después de cumplir 100 años, se reunió con Xi Jinping en Beijing. Vamos a Bolivia. La subsistencia del grupo étnico de los urumuratos, conocidos como los hombres del agua, está amenazada por la desaparición del lago Popó. Ya no es posible pescar, que es su principal medio de vida. Sin embargo, los pocos miembros que quedan en la comunidad originaria buscan ayuda para mantener su cultura. Desde esta zona andina nos trae la historia Javier Aliaga. El dirigente indígena Erasmo Zuna y su madre Gregoria Flores son miembros de la etnia de los urumuratos, que habitan en la zona andina de Bolivia. Su cultura es una de las más antiguas de Sudamérica, pero su subsistencia se encuentra en peligro debido a la sequía del lago Popó, que les permitía pescar para obtener ingresos. Lamentablemente el lago ha desaparecido, es como hubiera muerto nuestro papá y nuestra mamá. Era el único fuente de trabajo que teníamos, el lago. Pero hoy en día no sabemos qué hacer, ¿no? Hay veces estamos sobreviviendo con lo que podamos. La desaparición del lago por la crisis climática comenzó en 2015 y este año el Popó se ha secado por completo. En la comunidad de los urumuratos, el número de familias ha bajado de 86 a 25 en una década porque han emigrado a otros lugares en busca de trabajo. Quienes permanecen aún en la comunidad luchan por mantener su cultura. La comunidad se está dando modos, uno, por no perder su cultura. No quieren perder aquí. No se quieren rendir más que todo, decir ya, yo alzo las manos y me voy de este lugar y ¿qué me importa? No, ellos no. En La Paz, una diputada indígena que representa a esa zona andina acusa al gobierno de no prestar atención a lo que ocurre en el Popó ni con los urumuratos. Al haberse extinguido el lago Popó por varios factores que el Estado, el gobierno más que todo en su momento no ha hecho atención, entonces estos pueblos en estos momentos también viven una extrema pobreza. Los urumuratos se llaman a sí mismos los hombres del agua, porque según su tradición vivían del lago. Ahora, sin soluciones a la sequía, se reducen las expectativas de mantener sus costumbres y de seguir en su territorio. Vamos a Argentina. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y el Sistema Penitenciario Federal tienen un programa en el que entregan cunas y otros elementos esenciales para familias de recién nacidos, que se entregan como un kit a familias vulnerables para luchar contra la mortalidad infantil. El programa impacta especialmente a los privados de la libertad. Nos cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy.
En el penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, los internos realizan diferentes actividades productivas. Esta es especial. Fabrican cunas que forman parte de un kit llamado de sueño seguro, que incluye el colchón, un bolso y otros elementos para acompañar a la familia del recién nacido. Esta parte tengo dos partes, la lisa y la serigrafiada. Roberto Pereira está condenado a 7 años. Trabaja de lunes a viernes, 8 horas por día. Eso es importante para él, no solo por estar ocupado y percibir un ingreso. Y se aprende a trabajar en conjunto, a acostumbrarse a los horarios de trabajo, a lo que es trabajar en producción, estar en el ambiente con los compañeros que vienen de otros pabellones que uno los conoce, a tener sociabilidad con los demás. El kit, una iniciativa estatal, se entrega a familias de recién nacidos. Su objetivo es reducir los factores de riesgo de mortalidad infantil intradomiciliaria, como explica la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. El colecho y el hacinamiento son factores de riesgo y que, por supuesto, en la población con derechos sociales y económicos vulnerados, esa posibilidad de muerte intradomiciliaria es más alta. Por eso, en la cárcel en la que se fabrican, no es visto como un trabajo más. Le ponen más entusiasmo, inclusive hasta dan ideas que por ahí en otros proyectos es como que vienen, hacen su trabajo y se van. Acá es como que tienen un poco más de voluntad y eso se ve. Así lo vive Roberto Pereira. Es una cunita que le puede llegar a tu vecina, a tu propia mujer, a una amiga, a una prima. Es un trabajo que lo hacemos con cariño. Según estimaciones oficiales, en 2023 el Estado Nacional iba a entregar unos 14.000 kits de sueño seguro. Pero con la inminente llegada de un nuevo gobierno que quiere reducir al mínimo el rol del Estado, no está claro si programas como este continuarán funcionando. Finalizamos en Ecuador porque después de una década de espera, Quito tiene metro. Se trata de una de las obras de movilidad más importantes de su historia y representa una inversión de 2.000 millones de dólares financiados por el gobierno central y el municipal, así como por organismos multilaterales. Fue construido por una empresa española y es operado por el Metro de Medellín, en Colombia. No solo el tipo de infraestructura, sino también la topografía de esta ciudad del país andino tiene que ver con los retrasos. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Luis Fernando Montes. Sigan en sintonía.